¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo. En una semana y en unas semanas muy pero muy complicadas para el gobierno naturalmente porque es quien está ejerciendo el poder del Estado hoy en la Argentina, pero para la Argentina en general. Hay una suerte de hilo invisible que une el rechazo del acuerdo de la oposición, el rechazo del acuerdo al que el gobierno llamó a la oposición, con la discusión sobre los precios que se está dando en la República Argentina. Hoy, las condiciones económicas que tiene la República Argentina, el tipo de cambio es una de ellas, por ejemplo, no preceden o no permiten prever la llegada de una crisis. Las condiciones económicas, estoy hablando. Hablaba con un economista de Juntos por el Cambio y me decía, mira, el dólar hoy, digo Juntos por el Cambio porque no había ahí alguna intención de acumulación política, y me decía, el dólar hoy está igual de competitivo que estaba cuando asumió el gobierno de Macri en 2015. No cuando lo entrega a Cristina, sino después de la devaluación de Macri. Es decir, este es un dólar que a fines de 2015 es un dólar de 15 pesos. Es decir, es un dólar es un dólar competitivo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está cocinándose, yo siempre pensé que este acuerdo, y sigo sosteniendo, iba a estar antes del 22 de diciembre de ese vencimiento. En teoría, en la reunión con los empresarios, el presidente había dicho otra cosa, había pensado en 2022. Después Francisco de Narváez en una entrevista desmintió, en una entrevista con Radio Mitre, desmintió la tapa del diario Clarín sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, pero nada permite prever excepto la brecha. Y parte de los problemas que tiene hoy la Argentina de precios tiene que ver con esa brecha. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno plantea un acuerdo de precios y le dice a las empresas que no va a permitir ni desabastecimiento, ni aumentos, lo cierto es que no tiene demasiadas herramientas para hacerlo. Es decir, tiene la voluntad política para hacerlo, pero Argentina atravesó dos momentos muy pero muy complicados, que producto de uno de esos dos no se pudo narrar el anterior. Es decir, producto de la pandemia, la sociedad no terminó de incorporar para sí, y eso da la sensación que es ya un problema que tiene el gobierno que no va a poder resolver, el desastre económico del fracaso del gobierno de Mauricio Macri. Pero no solo en términos macroeconómicos o en términos, vamos a decirlo rápidamente, de deuda, digamos, los problemas externos. Es decir, un país que no puede pedir prestado porque todo se lo dieron a Macri y se lo gastó. Y se lo gastó y encima perdió la elección. Otra cosa, la pandemia lo que hizo y el desempeño del gobierno ya en el transcurso final de la pandemia, y si uno pensara en la pandemia con los dos episodios que dañaron mucho a la visión pública de la política sanitaria del gobierno, que fueron el vacunatorio y la foto del presidente en Olivos, en el cumpleaños de Fabiola, eso lo que le permitió también fue al propio Macri y a los propios votantes de Juntos por el Cambio, al propio sistema político y al propio sistema empresarial de la Argentina, permitió que se olviden tal vez del fracaso político más estruendoso del regreso de la democracia, que fue la no reelección de Mauricio Macri, con unas condiciones que le hubieran permitido capear no recuerdo si fue Manuel Agis, alguno de estos economistas que dijo con 4 o 5 mil millones de dólares, o menos aún, por año podría haber hecho un desastre en el buen sentido, no en el que terminó ocurriendo. Y Macri con eso, con el apoyo de los sindicatos, con el apoyo del Poder Judicial, con el apoyo de un sector del peronismo, con el apoyo muy fuerte naturalmente de los medios de comunicación, perdió la elección. Ese fracaso no solamente es algo que al gobierno se le impide narrar, sino que también a Larreta. Porque Larreta podría decir, pero para vos con todas estas condiciones perdiste, ¿por qué seguís formando parte de la discusión? No solamente Macri perdió en ese momento, sino que perdió también en esta elección en Santa Fe y en Córdoba. Sus candidatos perdieron esas internas. Ahora, esa es la situación narrativa, si usted quiere.
hay un problema más de fondo que tiene que ver con que esa falta de crédito, esa restricción del macrismo, se le sumó una situación de muchísima tensión en el medio de la pandemia, que está generando situaciones que, como no hay articulación política en el oficialismo, los análisis son de lo más diversos. Entonces, producto de, está bien que tenía más herramientas, muchas más herramientas la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno que la Secretaría de Comercio de Paula Español o de Roberto Feletti, pero producto de esa superexposición del secretario de Comercio de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, hoy la sociedad cree, y buena parte de la política evidentemente también, que los precios se definen en la Secretaría de Comercio, que el lugar del Estado que tiene que controlar los precios es la Secretaría de Comercio. Y la verdad es que antes de llegar a la Secretaría de Comercio, hay un montón de organismos e instituciones, como el Banco Central, como el Ministerio de Economía, como el Ministerio de Agricultura, como el Ministerio, ahí sí, de Desarrollo Productivo, que intervienen antes que la Secretaría de Comercio. Y este es un problema porque no solamente el gobierno no tiene herramientas, pero no en ese caso por responsabilidad del gobierno. No tiene herramientas porque el Estado ya no tiene herramientas para este tipo de situaciones. Cuando la situación más estructural no está resuelta. ¿Y por qué le funcionaba este control de precios? Además de porque tenía otra macroeconomía. Al gobierno, por ejemplo, de Cristina Kirchner. Bueno, en parte porque había un orden político. Entonces, el secretario de Comercio estaba convencido, el ministro estaba convencido y el presidente estaba convencido, la presidenta estaba convencida. Hoy, por si alguien tenía alguna duda, en realidad hace algunos días atrás, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, le dijo al humorista político Tomás Rebord que no creía en los controles de precios, que esos controles de precios resolvían la inflación y que Feletti tampoco creía en eso. Y la que tampoco creía en eso era Paula Español. Entonces usted dirá, ¿por qué el gobierno plantea esto narrativamente? Porque no tiene otra alternativa. Porque las empresas aumentan los precios por expectativa y para apropiarse de cierto margen a principio de mes, cuando viene el aguinaldo, cerca de las fiestas, etc. Lo que decimos siempre, la concentración te pone un piso alto de precios, es decir, hace que el chango sea caro, pero no te explica la variación de esos precios. Porque dimos el ejemplo la semana pasada, cómo se explica que Perú, que Chile tienen una concentración igual o más alta que la Argentina en este mercado y no tienen esa inflación. Y esto lo piensa Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Guzmán, Culfas, el propio Feletti, lo pensaba Español. Pero no tienen herramientas, hoy el gobierno no tiene demasiadas herramientas por esto. ¿Por qué? No tanto por la cuestión económica, que obviamente existe, sino también por esta apuesta escondida de la oposición, que es la cuestión política. Es decir, Argentina está en una situación en la que puede tener un episodio de tensión cambiaria, no por las condiciones económicas, sino por las condiciones políticas. Entonces, a eso está jugando hoy la oposición. Cuando ustedes ven el rechazo al acuerdo que propuso, por ejemplo, Sergio Massa, no es solamente una cuestión electoral, que obviamente existe y que probablemente hasta en algún punto tenga razón la oposición cuando dice, nos convocan ahora para hacernos el abrazo de oso previo a las elecciones. Que nos convoquen después de las elecciones, decían hace 3 semanas atrás. Bueno, la última semana le mostró otra cosa. Evidentemente ahí hubo un sondeo o algo que definió que la estrategia opositora fuera radicalizar el discurso. Horacio Rodríguez Larreta, que en la tribuna del coloquio de IDEA había dicho, yo quiero llegar y acá no se puede gobernar si no es en coalición, si no es con acuerdos. Esta famosa frase de Larreta que dice hay que llegar con el 51 pero gobernar con el 70. Ayer hizo volar por el aire la propuesta de acuerdo de su amigo Sergio Massa. Vamos a ver qué decía Sergio Massa respecto a esta intención que tiene el oficialismo de armar una mesa con la oposición para discutir algunas políticas de Estado. En el medio de un proceso electoral, obviamente que la oposición puede plantear sus resquemores, sus dudas, o ponerse refractaria, porque trabaja más pensando en cuidar sus votos que en la cuestión institucional
del día después de la elección. Pero claramente nuestra responsabilidad trasciende la elección del 14 de noviembre y Argentina necesita definir alrededor de algunos temas que son centrales para el desarrollo económico de la Argentina, acuerdos de política de Estado, acuerdos entre gobierno, oposición, empresarios y trabajadores. Después que Larreta dijera que no es el momento del acuerdo, que es una cuestión electoral, uno hubiera podido pensar que entonces la oposición está pensando en sentarse con el gobierno, que viene haciendo este llamado hace bastante. Es decir, si ustedes se acuerdan, el mismo día que Cristina Kirchner publica el video en YouTube quiero decir, del anuncio que Alberto Fernández iba a ser el candidato a presidente, ese mismo día Máximo Kirchner en Ferrocarril Oeste dice: los medios de comunicación tienen que estar sentados a la mesa de un gran acuerdo nacional. Cuando Alberto Fernández medía 50, 60 puntos, Cristina Kirchner, que publica la carta de los funcionarios que no funcionan, también en una misiva dice: hay que hacer un acuerdo por la economía bimonetaria, que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Y Cristina Kirchner, en la presentación de los candidatos del Frente de Todos antes de la campaña, es decir, cuando el peronismo creía que iba a ganar la elección, dijo: es la última oportunidad que tenemos para hacer, como país, para hacer un acuerdo en conjunto. Es decir, el gobierno viene dando señales para el acuerdo. Que se plantee en etapa electoral hace que la oposición diga: es un tema de ustedes, no es un tema nuestro. Ahora, después de la etapa electoral, uno podría haber pensado, después de las declaraciones de algunos dirigentes opositores, que este acuerdo podría materializarse. Hasta que Elisa Carrió dijo hoy: si después de noviembre alguien se sienta en la mesa con el gobierno, ese alguien va a ser un traidor a nuestros electores. Y yo lo voy a denunciar. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, que lo que no está logrando, dígale el mercado, dígale como usted quiera, por la economía, es decir, forzar una devaluación, la oposición trata de que esa tensión política se traduzca en tensión cambiaria. Y ese termina siendo el objetivo último de Juntos por el Cambio y no solamente la cuestión electoral. Me voy a la mesa y ya arrancamos